Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio poder volver a estar aquí con ustedes. Pues vamos a continuar, ¿verdad? En este devocional que diariamente estamos llevando como iglesia. Y bueno, si tú también nos estás viendo y tal vez no formas parte de esta comunidad, te invitamos a que lo hagas también. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, gracias. Gracias por este día que nos das. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder vivir, de poder respirar, de poder tener un día más, una oportunidad más para poder seguir haciendo tu voluntad. Señor, permítenos estar atentos con un corazón conforme al tuyo, para que podamos seguir haciendo tu voluntad en este día y que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Marcos 6 es el paralelo, ¿verdad?, de Mateo 13, que ayer en nuestro estudio estábamos viendo, y el paralelo de Lucas 4 también. Así que vamos a ir leyéndolo porque es un capítulo muy extenso. Pero quiero enfocarme solamente en un punto. El devocional de hoy le titulamos Un corazón endurecido. Así que vamos a ir directo. Dice Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde allí? De Capernaum. Él estaba en Capernaum y, si se acuerdan, había hecho algunos milagros poderosos, ¿no? Y le seguían sus discípulos. Versículo 2. Y llegando el día de reposo, o sea el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? ¿Ya notaron estas preguntas con un tonito de desprecio? Dice el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esta palabra incredulidad hay que tenerla muy, muy presente. 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad, o les dio poder sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón,
ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esta era la predicación de los discípulos, que los hombres y las mujeres se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, o sea, los discípulos de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús, ¿verdad? Diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y le dicen en el 36: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan,
pues no tienen qué comer. Respondió él, o sea, Jesús respondió y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, o sea, de 100 y de 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Una vez más, Jesús está demostrando su poder. Una vez más, Jesús está haciendo un milagro muy portentoso, pero mira lo que dice después, en el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y en el 52 mira lo que dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Después, en el 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hoy quiero tocar un punto que es bien importante, y esto tiene que ver con el corazón endurecido que tenían los discípulos, con el corazón endurecido que tenía también la gente que conocía a Jesús. Y mira, te voy a dar rápido un poquito el contexto. Jesús estaba en Capernaum y de ahí se fue a Nazaret. Recuerda que Jesús realizó 2 milagros muy grandes en Capernaum. ¿Te acuerdas que sanó a una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre? Resucitó a la hija de Jairo también, ¿verdad? Entonces Jesús era conocido en Nazaret y probablemente, escucha, en la sinagoga, en los primeros versículos que estábamos leyendo, probablemente en aquella sinagoga había gente que le había cargado en sus brazos. No sé si lo habías pensado de esta manera. Había gente en la sinagoga que probablemente conoció a Jesús cuando era un pequeño y le había cargado, le había tal vez hasta cambiado el pañal, no lo sé, tal vez lo habían visto llorar, tal vez vieron sus primeros pasos y en su mente o en la mente de estas personas que lo escuchaban, de pronto estar enseñando, estar compartiendo, estar haciendo estos milagros. Tal vez en su mente solamente era un niño más, era un joven más. No le vieron hacer, imagínate, durante 30 años no le vieron hacer absolutamente nada extraordinario. Porque Jesús jamás hizo nada extraordinario hasta que comenzó con su ministerio, ¿verdad?
Y de repente Jesús comienza a enseñar y a predicar como nadie lo había hecho. Ayer les comentaba que sí fue un choque, obviamente fue un choque en la mente, fue un choque cultural, fue un choque doctrinal, ¿verdad? Y de repente Jesús comienza a hacer milagros como nunca nadie había hecho, comienza a enseñar como nunca nadie había hecho, y ellos lo que hicieron fue no creer en Él. Y esto es bien importante entenderlo porque lamentablemente la familiaridad que había entre estas personas y Jesús, lo único que produjo fue un desprecio hacia Él. Y esto es en lo que me quiero enfocar un poco. Los discípulos estaban familiarizados con Jesús y ya habían visto milagros, ya habían visto señales, y de todas formas no tenían fe, y de todas formas no habían entendido. Las personas que lo vieron crecer, que tal vez le vieron dar sus primeros pasos cuando caía y se levantaba, etcétera, ellos dijeron, bueno, pero este Jesús, ¿de dónde sacó esta sabiduría si él nunca estuvo en una escuela teológica? ¿De dónde sacó todo este poder si es el hijo de María? Es el carpintero. Lo estaban menospreciando. Y probablemente tú y yo hemos tenido esa familiaridad. No solamente con Jesús, sino también incluso dentro de la iglesia. Hay una familiaridad, y ¿sabes qué produce la familiaridad? Produce desprecio. ¿Y qué es desprecio? Bueno, yo aquí anotaba, el desprecio es una falta de respeto, es una falta de reconocimiento. Nosotros como seres humanos siempre tendemos mucho a perder con facilidad esta capacidad de asombro. Nosotros siempre estamos, cuando conocemos a alguien nuevo, y esto yo lo he visto N cantidad de veces, cuando tú conoces a alguien nuevo y lo ves que tal vez está predicando y Dios le usa, entonces uno como ser humano comienzas a admirarle. Pero si esa persona la ves otra vez y la ves otra vez y después te la topas en el mercado y después te lo topas en una fiesta y empieza a haber una amistad y una familiaridad, llega un punto donde tú ya no le respetas, donde tú ya no haces el mismo reconocimiento que hacías antes. Bueno, pues con Jesús estaba pasando esto. La gente que lo conocía no lo respetaba, la gente que lo conocía no le daba el reconocimiento. ¿Y sabes qué significa también desprecio? Significa negar. O sea, es como si ellos mismos decían, no, este no es el Mesías, este no puede ser el Mesías, aunque ellos estaban viendo la sabiduría con la que hablaba, la autoridad con la que hablaba, el poder de Dios sobre estas maravillas que habían hecho, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para calmar la tempestad, para darle de comer a 5,000, para levantar a un muerto, a la hija de Jairo, para sanar a una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Sin embargo, negaron que él era el Hijo de Dios. ¿Sabes también qué significa desprecio? Humillar. Cuando tú desprecias a alguien, lo ves menos, pones en duda su integridad, lo ves con desdén, lo ves menor que tú. Entonces, iglesia, el desprecio, la familiaridad, es el similar al odio. Al final del día es peor, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú odias a una persona, dices, esta persona no la quiero en mi vida, no me interesa, y te das la vuelta. Pero cuando tú desprecias a una persona, no solamente le estás diciendo que la odias, sino que además implica un sentimiento de superioridad. Entonces yo imagino que ese día en la sinagoga mucha gente decía, pero este tipo, este joven de 30 años, ¿qué? Si yo lo vi que él era un niño, yo lo veo, es el carpintero, su mamá es María, o sea, ¿por qué un menosprecio, una humillación? Dudaron de su integridad. Y entonces los discípulos, de igual manera, ellos simplemente tenían su corazón endurecido
y mucha gente no creyó en él. Qué peligroso es la familiaridad, una vez más te lo digo. Probablemente tú y yo nos hemos familiarizado tanto con la iglesia, tanto con Dios, tanto con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Dejamos de lado este respeto, dejamos de lado el reconocimiento que debe tener. Probablemente ya hay muchas cosas que hacemos en automático, incluso el servicio. A veces servimos con una familiaridad que ya no nos amamos entre nosotros, que ya no amamos a Dios, incluso hacemos nuestro servicio pesado, ¿verdad? Porque ya no queremos llegar temprano, porque ya no le ponemos el mismo ahínco, porque ya nos familiarizamos. Y este es un peligro constante en la iglesia. Así que hoy, iglesia, yo quiero que te vayas con esto. No podemos familiarizarnos con Dios. Sí es nuestro Padre, pero también es el creador del universo. No podemos familiarizarnos con Jesús. Sí es nuestro Salvador y se dio por nosotros, pero es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No podemos familiarizarnos con el Espíritu Santo. A veces nosotros le queremos ordenar al Espíritu Santo que haga cosas y iglesia, nosotros no estamos para ordenarle. Nosotros estamos para dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo también es Dios. ¿Me explico? Y también, por otro lado, la familiaridad con nuestros líderes, la familiaridad con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros consiervos, esa falta de respeto, esa falta de reconocimiento, solamente está poniendo en peligro nuestra fe y nuestra vida cristiana. Amén. Así que quiero que nos quedemos con esto, pidamos perdón. Señor, tal vez nos hemos familiarizado tanto contigo que ya no tenemos ese mismo respeto por ti, que ya no creemos incluso en ti. Y esto era lo que pasó con estas personas de la sinagoga. Pero también pedir perdón porque tal vez hemos estado familiarizándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? Llegar con alguna persona y verlo como menor que tú, etcétera. Y eso lo único que hace es crear menosprecio en nuestras vidas, desprecio por los demás. Y eso, amada iglesia, también es pecado. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre va dirigida a nuestro corazón para que nosotros podamos ser transformados. Señor, nos estás hablando todo este tiempo de la fe, nos estás hablando de cómo no sentirnos ignorados por ti, porque tú siempre estás allí, pero el día de hoy nos hablas de que tengamos cuidado de familiarizarnos contigo y con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Señor, permítenos seguir teniendo ese temor de Jehová, ese temor reverente en tu iglesia, ese temor, ese respeto reverente a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, pero también permítenos, Señor, ver a nuestro hermano como lo que es y que es una obra perfecta, una obra que está en construcción, pero que sin duda es una obra tuya, Señor, y es hermosa, es preciosa, Dios. Gracias por tu palabra. Yo te doy la honra, la gloria y la alabanza y te pido, Señor, que esta palabra que se ha expuesto lleve fruto en el corazón, lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno, que sea un rema en nuestras vidas, que se deposite en nuestras mentes, pero que también baje al corazón. Señor, quita todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, toda falta de humildad y danos tu carácter, Señor, un carácter humilde, un carácter que aún siendo el soberano del universo, no te importó dejar todo eso, dejar tu gloria para venir y servirnos a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia, por conectarte. Nos vemos primeramente Dios el lunes con Marcos 7.